Yo soy Mariela Antigua y estás escuchando Tamo en Boda Podcast. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Tamo en Boda Podcast. Cuando vamos a casarnos, no solamente podemos hablar del día de la boda, sino de todo lo que implica esa nueva etapa en la vida de quienes se van a casar. Y está la parte del hogar, o sea que van a comenzar o inician esa etapa de tener un hogar ya propio, donde son ellos los que en su momento les tocará recibir personas en su casa, ordenar las cosas en su casa a su manera. Así que cuando pensamos como que en ser anfitriones, para mí quien viene a la cabeza inmediatamente es nuestra invitada de hoy. Ella es Carla Chala, conocida mejor en las redes sociales como The Hostess Place. Pero The Hostess. Sí. Hola, bienvenida. Gracias, María, por invitarme, que por fin coincidimos y aquí estamos. Sí, yo no quería dejar que este contenido pasara porque yo sé que uno como que se concentra mucho como en organizar el evento de la boda, pero ¿y después qué? No, la vida es lo muy importante. La vida que empieza a partir de ahí. Entonces, Carla, cuéntame, ¿cómo tú comenzaste? Como que tú siempre fuiste una persona que le gustaba como que ser la anfitriona antes de casarte, vamos a decir. Mira, yo creo que sí te voy a decir que yo siempre estuve desde joven, desde chiquita, rodeada de muchos eventos y de grandes anfitrionas en mi vida. Mi mamá y mi abuela paterna, o sea, las reales anfitrionas siempre han sido ellas. Pero la realidad es que uno joven o cuando pasan los años, uno se acomoda y no, claro que no. Cuando yo me casé, yo jamás era lo que yo me he ido convirtiendo en el tiempo a lo que soy hoy. Okay. O sea, ni me gustaba cocinar, ni me gustaba... Sí, yo siempre he sido una gente muy organizada, pero la parte del hosting no necesariamente se me daba tan fácil. Y ha sido algo que ha ido evolucionando a través del tiempo, porque me he puesto en la posición de tener que ser anfitriona constantemente. Ok. Y entonces cuando tú, por ejemplo, te comprometiste, que te casaste, ¿tú te enfocaste 100% en lo que era la organización de tu boda? O sea, ¿no pensaste directamente como que en mi casa, como que cuando ya yo esté en mi casa? No, para nada. Yo creo que a todas nos pasa. Cuando nosotras estamos en boda, estamos solamente en boda. Sí. Y luego nos llega la ola real de esa realidad que nos vamos a enfrentar a lo que es administrar un hogar, a lo que es obviamente administrar el matrimonio, lo que es el matrimonio y todos los retos que te llegan al tú convertirte en ama de casa, independientemente de que tú trabajes o lo que sea, lo que es tener un hogar, lo que eso implica y eso mismo, y la exposición constante a actividades, sobre todo que cuando uno se casa y uno se muda y llega de la luna de miel, ¿qué pasa? La gente quiere comenzar a ir a tu casa. Claro. Y tus amigos quieren conocer tu nueva casa. Claro. Entonces, esos momentos iniciales donde tú te estás adaptando a vivir, a convivir con una persona nueva, a vivir, incluso hay personas que pasan de vivir con sus padres a vivir por primera vez solos, al saber lo que es manejar una casa. Entonces también llegas al escenario de que, ok, tengo todo esto y entonces vienen los amigos, vienen los papás, vienen los suegros. Entonces es un gran reto. Claro. Y entonces cuando llega ese momento en que tus amigos querían ya ir a tu casa, a conocer tu casa, ¿cómo tú te organizaste esa primera vez? Mira, yo tuve vamos a decir, la dicha que yo tuve un entrenamiento previo, okay, porque mi esposo vivía solo. O sea, okay, obviamente mi prometido en ese momento vivía solo. Y al él vivir solo, vamos a decir que a mí me dio la oportunidad de poder entrenarme al momento de cuando me tocara a mí ya vivir con él. Porque nosotros, okay, cuando nos casamos, no, o sea, nos quedamos viviendo donde él vivía anteriormente. Y la realidad que ese entrenamiento vamos a decir, de que como yo era la novia o la prometida en ese momento, tenía que resolver y atender y hacer hosting, y creo que eso me ayudó bastante. Ahora bien, sí es cierto que luego de que uno se casa y vamos a decir que ese primer mes, donde, como vuelvo y repito, estamos en un proceso de adaptación,
estamos en la parte de que comenzamos a recibir todos los regalos de la lista de boda. Entonces, ese primer enfrentamiento donde tú comienzas a darte cuenta de realmente las cosas que te faltan, de realmente de las cosas que tú necesitas para ser una buena anfitriona, son cosas que nada más te das cuenta cuando te ves expuesto a ese escenario. Sí, yo te puedo decir, por ejemplo, el que ve mis mesas ahora de The Hostess Place no son, o sea, son años luz comparada con una mesa de cuando yo me recién casé. Por eso muchas veces yo le digo incluso a las novias o a las personas que van a los workshops que yo hago, que no piensen que desde que se casen van a hacer, o sea, por ejemplo, lo que yo suelo compartir, porque a mí me tomó 12 años a estar como yo estoy ahora y poder ir sabiendo qué cosas necesito, qué cosas tengo que ir adquiriendo, qué funciona, qué no funciona. Incluso también, igual que le pasa, por ejemplo, a una persona que organiza una boda. Por ejemplo, un wedding planner, la primera boda que hizo, cometieron muchísimos errores y eso pasa. Igual pasa cuando tú eres anfitriona primera vez. Te estresas muchísimo. Tú sientes que todo lo que quedó mal el invitado lo va a sentir. Tú te exiges demasiado, te creas falsas expectativas de que todo va a quedar perfecto cuando en realidad el invitado lo único que va es a pasarla bien y no se está imaginando en realidad qué era todo lo que tú tenías planeado. Y la realidad es que esos primeros encuentros suelen ser muy estresantes. O sea, no hay otra manera de describirlo. O sea, por eso mucha gente me dice, yo odio recibir gente en mi casa. Claro que odio recibir gente en su casa porque se exigen tanto. Y sobre todo al principio, cuando tú no sabes qué tienes que poner, qué no poner, la cantidad de la bebida. Todas esas cosas, todos esos detalles hacen que uno como que se ofusque. Y es normal. Claro. Y obviamente mi primer encuentro no fue placentero. Luego del tiempo, ya a mí me encanta recibir gente claro, en mi casa. ya ese es tu día a día. Claro, me fascina. No, y cualquiera que ve una mesa tuya dice, ay, no, yo no voy a hacer nada, porque eso a mí no me va a salir. No, y a mí me pasa, por ejemplo, con gente que no necesariamente es tan cercana, pero que me conoce o que por alguna manera, por alguna razón u otra, han ido a mi casa y me dicen, yo no te voy a invitar a mi casa. Y yo digo, señores, yo lo que voy es, yo no soy, o sea, yo no me fijo en los detalles o no estoy pendiente de si pusieron o no pusieron. Yo lo que voy a disfrutar. Claro, porque la gente cree que van a estar pendientes como a los detalles. Ajá, y no, y yo lo que realmente voy a disfrutar, o sea, que me pueden invitar. Así mismo. Entonces, cuando me imagino que tú hiciste tu lista de bodas y como hacen todas las novias. Hice mi lista de bodas, pero cometí muchos errores en mi lista de bodas. Eso te iba a decir. Muchos. ¿Cuáles son como que esas cosas claves? No vamos a hablar de la lista de boda completa, sino de enfocándonos en tu parte de lo que es recibir personas en nuestra casa y hacer como que un evento familiar o de amigos. Esas cosas claves para iniciar en esa etapa que tú entiendes que no se pueden quedar. Claro. Mira, definitivamente una vajilla casual y una vajilla divertida. ¿Qué pasa? Yo no me canso de decir y de hablar del tema de la vajilla formal. Muchas veces en la lista de boda nosotros ponemos esa vajilla formal, que es la vajilla como elegante, y esa vajilla, la realidad es que es una vajilla que se usa casi nunca. Es una vajilla que no real... ¿Cuáles son las ocasiones formales? 24 de diciembre, un Día de las Madres... Para poner, y que incluso no necesariamente son ocasiones que realmente exijan una formalidad. Uno le quiere dar un carácter de formalidad, pero tú puedes montar una mesa espectacular con una vajilla divertida, que es una vajilla de flores, una vajilla de estampados, que es una vajilla que te va a permitir crear, vamos a decir, dress it up and dress it down, poder crear eventos más formales con esa vajilla que es divertida, de estampados, colores y una vajilla básica que te va a permitir también tú poder mezclarla con esa vajilla divertida. O sea que yo creo que el primer error, a sinceridad, olvidarse de esa vajilla formal y tratar de enfocarse en esos dos tipos de vajilla. Y algo súper importante es que cuando hacemos una lista de bodas, nosotros tenemos la dicha de que nos van a regalar las cosas. Y hay muchas cosas que se nos va a hacer muy difícil después poder adquirirlas porque hay prioridades de la vida y situaciones que van llegando. Por eso yo siempre también le digo, poner esas cosas que es muy probable que nosotros no podamos adquirir. Por ejemplo, una cubertería de plata. Puede ser que te la regalen, puede ser que no, pero no la pones.
porque hay que ponerla. Y eso sí es una inversión, eso sí es algo importante nosotros tenerlo, porque al final del día es lo que te va, una cubertería de plata te dura para toda la vida. Y es muy costosa, o sea, si te la regalaron, pues, o sea, excelente. De igual forma, con relación a las vajillas, tratar de enfocarse en poner en su lista de boda vajillas de calidad. Muchas veces nos da apuro poner, por ejemplo, vajillas que sean de una cerámica italiana o lo que sea, y ponemos vajillas menos costosas, pero la realidad es que mientras de más calidad sea la vajilla, más durabilidad va a tener con el tiempo. Y como vuelvo y digo, no sabemos si nosotros vamos a poder volver a adquirir o esas piezas o vamos a poder tener la posibilidad de comprar luego una vajilla, vamos a decir, de mayor calidad. En la parte de la cristalería, yo creo que a veces muchas novias se ofuscan por todos los tipos de cristalería que hay, de tipos de copa, etcétera. Mientras menos complicación, muchísimo mejor. Copa de champán, o sea, de vinos espumosos, copa de vino. Puede ser una copa de vino que sirva para el blanco y para el tinto. O sea, no tienen que comprar o poner en su lista, una de blanco y una de tinto. Una que funcione para ambas cosas. Igualmente, vasos cortos, vasos largos. Que creo que como que son las cosas como esenciales. Uh-huh. Pero algo también que es para mí, por mi experiencia, que el tiempo me lo ha dado. Algo que es fundamental para el hosting y para tú poder sacarle provecho a esas cosas que tienes, son la lencería de mesa. Porque la lencería de mesa es lo que te va a permitir transformar esa misma vajilla blanca. Tú la puedes utilizar 800 veces y si le cambias la lencería de mesa vas a tener una mesa totalmente distinta cada vez. A veces nosotros nos enfocamos mucho en que ponemos lo que es la lencería, por ejemplo, para la despedida de soltera. Pero yo pienso que es importante. La lencería de mesa es muy costosa, es muy cara. Cualquier servilleta de lino suele ser costoso. Uh-huh. Entonces, a veces dejamos a un lado eso y llega un momento que decimos, ay, Carla, pero yo tengo la misma vajilla blanca y ya no sé qué hacer porque mi mesa siempre se ve igual. Pero claro, como no tienes esa alternativa, por ejemplo, la vajilla, el vestidito negro. Y la lencería de mesa son los accesorios, que es lo que te va a permitir transformar ese vestidito negro que es la vajilla. Entonces es importante nosotros tratar de darle cierta prioridad, cierta importancia a la lencería de mesa, al igual que esas piezas de picadera. Sí, yo creo algo importante. Es bueno nosotros no dejarnos llevar por la experiencia que nos va dando cada actividad, porque nos pasa muchas veces que nosotros en esa lista de boda ponemos 1,000,000 de cosas, muchísimas piezas de servir grandes, que eso es otra cosa. Esas piezas de servir grandes se usan tan poco. Primero, tú y tu pareja, o sea, son ustedes dos. Tu comedor, ponte tú que sea de 8 personas. Tú tienes que pensar en base a esa cantidad de personas que están sentadas en esa mesa. O sea, para 8 personas. A veces ponemos en la lista de bodas platones gigantescos que nunca lo vamos a utilizar. Entonces perdemos la oportunidad de poder adquirir piezas más pequeñas que tengan multifunción y que podamos sacarle más provecho. Entonces, de igual manera, como decía, dejar que cada actividad, que cada almuerzo, que cada cena te vaya demostrando a ti qué realmente tú vas necesitando. Es imposible tenerlo todo a la primera actividad. Porque además cada actividad es distinta y cada evento te responde a necesidades distintas. Entonces, lo que sí hay que estar pendiente, darse cuenta, me faltan unas pincitas para tal cosa. Apuntarlo, comprar pincitas e irlo apuntando para que a lo largo del tiempo poder ir armando, que es lo que yo he hecho a través de todos estos años, dejando que cada actividad me hable y me pida lo que necesita. Porque yo me imagino que cada host es diferente, 100%. O sea, como que cada quien va a tener necesidades diferentes de acuerdo al tipo de actividades que haga. Claro, y el grupo de personas que tenga, porque te pongo un ejemplo, la familia de mi esposo es grandísima, o sea, enorme, multitudinaria. Entonces, por más pequeña que yo quiera hacer una actividad, siempre van a haber muchas personas. Uh-huh. Ahora bien, hay otras personas que sus familias son más pequeñas, entonces también eso va a influir. Y definitivamente, ojalá a todo el mundo fuera algo estandarizado, pero depende de tus invitados, depende de lo que te guste hacer. Hay gente que son muy casuales, que prefieren hacer cosas súper sencillas. Hay gente que le gusta un buffet, contratar un catering. Claro. Entonces, eso es muy, muy personal. Por eso yo digo que hay que dejar como que las actividades te vayan hablando y te vayan demostrando que tú como anfitriona necesitas para que
todo funcione bien o esas piezas que tú tienes que ir poniendo en la lista. Por eso también yo digo que a veces es bueno poner en una lista de boda muchas cosas y devolver una parte y quedarse con un crédito para poder ir adquiriendo. Excelente. Ponerlo todo, porque a veces dicen, ay no, yo no creo que me lo regalen. Tú no sabes si te lo van a regalar. Ponlo, porque al final del día, si no te gusta, si no lo vas a necesitar, tú lo dejas ahí y te van a dejar el crédito. Entonces, cuando tú tengas tu primera cena y te des cuenta de lo que te falta, vas y lo compras. Excelente. Así no tiene cosas acumuladas que nunca va a usar. Claro, y el espacio, la realidad es que el espacio en la mayoría de las casas, de los apartamentos, es limitado. Sí. Entonces, mejor tú tener el espacio para que cuando se te presente la necesidad de adquirir algo, tener el espacio para guardarlo, a tenerlo todo lleno y que primero no utilices ni el 20% de las cosas que tienes y no tener el espacio para poder ir creciendo en tu casa. Entonces, por ejemplo, si regularmente una persona suele recibir grupos pequeños y tiene todo preparado para esos grupos pequeños, pero en una ocasión específica, por ejemplo, decidió celebrar el 24 en su casa, ¿tú recomiendas que esa persona invierta como que en esas vajillas grandes o que tal vez opte por alquilarlas ese día? Yo, sobre todo si tú eres una persona que no se van a volver tradiciones. O sea, si te tocó el 24 de diciembre porque te tocó puntualmente y no es algo que tú vas a decidir adoptarlo como una tradición, sí, definitivamente alquilar. Señores, yo he alquilado hasta para cenas de 12 personas porque me inventé que quiero algo puntual y no tengo la vajilla o simplemente quiero hacer algo distinto. Señores, alquilar para mí siempre es una opción excelente, sobre todo en esas etapas iniciales donde tú realmente dices, yo tengo una cena, mi mesa de 12, que eso es otra cosa. Siempre, si tu mesa, por ejemplo, es de 12, tratar de tener 2 piezas más, o sea, 14. Okay. Siempre 2 más, por lo menos, o sea, máximo o mínimo con relación a los comensales que tienes sentado en tu mesa. Y siempre es bueno eso, o sea, tratar de abrirse a las posibilidades de alquilar. Y mucha gente dice, ay, Carla, pero de verdad, una cosa que alquilada. Entonces, nadie sabe que eso es alquilado ni no. Además, el invitado que te pregunte a ti, ¿eso es tuyo o eso es alquilado? Hay que darle una mordida. O sea, ¿quién pregunta eso? Claro. Entonces, yo soy muy de alquilar. Incluso también me pasa que si mi comedor, por ejemplo, es de 14 personas y si yo tengo una cena, por ejemplo, de 18, alquilar una mesita redonda con 4 sillitas eso para... te iba a preguntar, ¿qué se hace en ese caso? Claro. Yo creo mucho en 2 escenarios. O sientas a todo el mundo o no sientas a nadie. O sea, claro. Por ejemplo, si te da que tú tienes 2 personas adicionales, lamentablemente guarda todas las sillas de tu comedor en tu habitación y usa la mesa de tu comedor como buffet y todo el mundo que coma con una bandejita o el plato base que le sirva de apoyo en las piernas. Claro. Pero tratar de como que siempre tener eso súper pendiente. Claro, porque no se puede dejar a nadie parar. Claro. No, y entonces cómo tú decides a quién tú sientas y a quién dejas parar. O todo el mundo se sienta, todo el mundo se queda fuera de la mesa. Y por ejemplo, cuando uno tiene este tipo de actividades, ¿cómo elige la bebida que se va a brindar en ese encuentro? Ok, creo que eso es depende mucho del tipo de actividad, pero yo creo que lo más importante es tú saber quiénes son tus invitados. Okay. Al final del día, los invitados siempre son las mismas personas, son tu familia, son tus amigos. Muy raro que sea alguien que tú no necesariamente conozcas, porque en este caso es a tu casa que van. Claro. Entonces, yo sí soy más de irme a lo seguro. Yo me puedo inventar un coctelito que lo podemos brindar de bienvenida, pero yo prefiero asegurarme, porque uno sabe más o menos lo que a los invitados de uno le gusta tomar. Entonces, siempre tratar de brindar lo que a tus invitados les guste tomar. Okay. A veces los anfitriones cometemos el error de pensar más en nosotros, que bueno, que si a mí me gusta tomar más tequila, pues entonces tequila. No necesariamente es el caso. Al final del día, el anfitrión siempre tiene que pensar en los invitados, más que en uno mismo. Y también tomar en cuenta la hora del día, mientras con las actividades de día se suele consumir más bebida que de noche, por la temperatura, las actividades de día suelen durar más tiempo. Sobre todo, por ejemplo, si es, o bueno, por lo menos a mí me pasa, si es un almuerzo, yo sé que ese almuerzo
se corre hasta la noche, pero generalmente suelen durar más horas y el consumo es mayor. Y tomar en cuenta también que hay ciertas bebidas como los vinos espumosos y los vinos blancos que hay un mayor desperdicio de bebida, porque obviamente al calentarse más rápido suele haber un desperdicio mayor. Otra cosa que con relación a la bebida, siempre yo les recomiendo a las anfitrionas, sobre todo una anfitriona nueva que está en un proceso de aprender, ponga su barcito, autoservicio, usted le sirve la primera bebida a su invitado y con mucho amor y mucho cariño ustedes le dicen, bueno, ya ustedes saben, están en su casa, el segundo traguito se lo pueden servir, porque eso le va a ayudar a esa anfitriona a quitarse el estrés de también tener que estar pendiente a esa parte de su actividad. Claro. Porque ya son muchos cartones que estamos, ¿verdad?, manejando. ¿Cómo tú logras disfrutar las actividades que tú organizas? Pendiente a todo. Mira, yo creo que la organización, y yo siempre le he dicho, la planificación previa es demasiado importante porque es lo único que te va a garantizar, primero, que no te abrumes durante la actividad, que disfrutes la actividad. Y no sé si les ha pasado, pero muchas veces cuando una anfitriona o un anfitrión está tan metido en resolver y no disfrutar, hasta el invitado se siente como, pero ven, siéntate, suelta eso, ven a compartir con nosotros. Entonces, es importante nosotros tratar de planificarnos el día antes. Todo lo que nosotros podamos avanzar el día antes, montar la mesa, poner a enfriar la bebida, revisar los baños de visita. Todo lo que nosotros podamos avanzar el día antes y dejarlo listo, mucho mejor, para dejar las cosas mínimas para el día de la actividad. O sea, lo mínimo que tú tienes que dejar el día de tu actividad, prender las velas, vamos a decir que ponerle el hielo a la champañera, a la hielera, pero ese barcito, si tú lo puedes armar desde el día antes, ármalo. Porque primero, el mismo día de la actividad, si es una cena, por ejemplo, y uno trabaja, no puedes esperar llegar a las 6 de la tarde de tu trabajo para tratar de resolver esas cosas. Y más si es una actividad previamente planificada. Claro. Entonces, tienes que tratar de aprovechar que ya la planificaste con anterioridad. Ahora, si es una actividad una cena que tu esposo maravilloso, que son especialistas en avisar. La organizó el día antes. La avisó el día antes. No. O que te avisa, mira, esta noche yo le dije a fulano y a fulano que viene. Eso pasa muchísimo. Pero ya cuando tú tienes el tiempo de que te estás acostumbrando a esto y que te estás exponiendo constantemente, ya comienza de manera automática, o por lo menos pienso, que tu mente comienza a funcionar ya automáticamente, a saber de que, ok, ¿a qué le voy a dar prioridad? Le voy a dar prioridad al bar, no me voy a complicar con una cena, cualquier cosa se pide pizza y la pongo linda como se pueda. O sea, ya uno comienza a ponerse más práctico. Y eso para mí también es muy importante, que las anfitrionas nuevas, sobre todo, esa nueva anfitriona, sepa que al principio no quiera que todo sea con bombos y platillos, que busquen opciones más fáciles, más sencillas, más prácticas, para que no se abrumen tanto también. Y cosas que requieran poco tiempo de ella, por ejemplo, cosas que requieran que cocinen o que te demanden mucho tiempo en la cocina, evitar hacerlo, porque tú vas a estar en el estrés de que tienes que cocinar, pero también estás en el estrés que tienes que atender a los invitados. Claro. Todas las otras cosas más que puedan estar pasando al mismo tiempo. Entonces, buscar la manera de ponerse más práctico o cosas que tú puedas haber preparado anteriormente y que se puedan comer a temperatura ambiente y que no haya ningún tipo de problema, o que solamente sea calentar. Por ejemplo, unos tacos, un sándwich bar, todas esas cosas son como fáciles, quedan chulas y no hay que complicarse tanto. O sea que básicamente yo creo que la organización y la planificación es lo único que nos va a ayudar a nosotros a no volvernos locas o más locas. Y entonces en esa parte de, por ejemplo, que tu esposo te avisa ese mismo día que va gente en la noche, que tú no tuviste una planificación previa, ¿qué tú sirves esa noche? Mira, yo siempre en mi nevera, siempre tengo embutidos, quesos, despensa aceitunitas, almendras, siempre. O sea, eso está en la lista del supermercado, igualito que un plátano o que lo que sea, tal cual. O sea, porque siempre pasa y siempre va a haber un momento que te va a haber alguna actividad que sea de imprevisto. La realidad es que lo ideal fuera tener, vamos a decir que si jamoncito serrano fresco del deli, pero
como nosotros estamos pensando de que esto es para situaciones de emergencia, también el del deli vienen ya, por ejemplo, previamente empacados, Claro. que vienen como en un contenedor plástico, que no es tan fresh, pero al final del día te resuelven la vida. Claro, nada más hay que ponerle una Exacto. banjita bonita. Igual, por ejemplo, que tener que si unos pastelitos congelados, unos quipecitos congelados, que eso puede durar ahí meses sin dañarse congelado y tú nada más tienes que sacarlo y freírlos. Claro. Porque eso siempre va a pasar. O sea, hasta nosotras mismas a veces podemos estar juntas y vámonos para mi casa entonces. Claro. O sea, buscarle siempre como que la vuelta y tener esas cositas siempre listas ahí en queue. ¿Y cuáles son, digamos, ya, ok, tengo más tiempo para planificarlo? Esas, vamos a decir, cenas o picaderas que tú recomiendas inicialmente para alguien que no tiene mucha experiencia, siendo host como el que se acaba de casar, como que a veces se vuelven, yo soy una que a veces no sabía qué poner. ¿Y Claro. qué es lo que yo voy a brindar esta noche? Sí. Yo no sé. Mira, yo siempre digo que una tablita de embutidos es como... Genérico. Genérico. Hay muchos sitios que tú la puedes mandar a hacer y que te la envío, que solamente la tienes que ir a buscar. Ok. Que eso también te quita bastante estrés y trabajo de arriba. Por igual, muchos sitios que ya venden, que si dips, que si cositas ya previamente preparadas, que si no pampita, lo que sea. Esa picaderita que también son como estándar, porque a veces uno se complica mucho pensando que si brindo algo como más elaborado o más fancy. La picadera, vamos a decir que es, o esas entradas, es precisamente una entrada, no hay que darle tanta importancia. Ahora bien, si tu actividad es solamente con picadera y no vas a brindar una cena después, sí ahí tú puedes darle un poquito más de importancia a esa parte y tener más opciones, que si un cevichito, que si un salpicón, o sea, con unos tostoncitos, por ejemplo, o sea, tener como que variedad. En cuanto a las variedades, que eso es muy importante, yo siempre recomiendo por lo menos tener 4 variedades, sobre todo si es algo que es solamente picadera. Tener, por ejemplo, 4 opciones distintas. Si tienes los embutidos, poder brindar, por ejemplo, unos pastelitos, algo como más carbs o más frito. Una opción, por ejemplo, a lo mejor de mariscos, un carpachito, o sea, como ese tipo de cosas. Igual, por ejemplo, en el caso de la cena, siempre yo digo, por eso es importante no abrumarnos tanto como que con la parte de esas picaderas. La picadera nosotros siempre la vamos a sacar cuando tengamos aproximadamente un 60% de nuestros invitados ya en la casa. Ok. Y nosotros vamos a tratar de que entre la picadera y el momento que nosotros sacamos esa comida hayan aproximadamente 40 minutos de diferencia de cuando dejaron de comer la picadera. Ok. Para garantizar de que nuestros invitados van a comer, ¿verdad? Vamos a decir, con hambre. Porque a veces hasta uno mismo que me ha pasado como invitada, siento que es muy back to back, sacan la picadera, entonces, ok, ya pasan a cenar y no hay hambre. Y no hay, todavía. exactamente. Entonces es bueno tratar de dejar por lo menos 40, 45 minutos de lapsos de tiempo. Y en el caso, por ejemplo, de la cena, siempre tratar de tener 1 o 2 opciones de proteína, guarniciones, tener por lo menos 3 cuando hablamos de guarniciones, arroz, pastelón, ensalada, y nada, o sea, y siempre tratar que cuando sirvas la cena o la comida, el 100% de tus invitados que te confirmaron que van, hayan llegado. Esa parte de la confirmación, ¿tú la haces el mismo día o el día antes? Yo siempre trato de confirmar el día antes. O sea, siempre pregunto, aprovecho el día antes, primero para preguntar si alguien sufre de alergia, para confirmar asistencia y para mandar el location de la casa. Ok. Siempre. Igual, por ejemplo, si hay un dress code, o sea, suponiendo que es una actividad de cumpleaños, por ejemplo, o sea, en esa confirmación del día anterior, pues ahí lo vuelvo y lo recuerdo. Ok. Siempre. Igual con las invitaciones, igual que con cualquier evento, por lo menos una semana antes, 4 o 5 días, aunque sea algo sencillo de 5 gente. Yo a veces digo, hay cosas tan sencillas que cuestan tan poco, como hasta hacer una invitacioncita en Canva y mandarla por WhatsApp. Son tonterías, pero que realmente hacen que el invitado sienta como que, se está tomando el tiempo pensando en mí. Y son detalles que nos cuestan poquísimo y que no requieren tanto de nosotros, al igual que, por ejemplo, un place card, asignar asientos, aunque sea una cena de 6 personas, aunque sea escrito con tu mano, escrito en los nombres de las personas.
esos son los detallitos que hacen que una actividad sea chula. Y, por ejemplo, a mí me encanta no sentar a las parejas juntas. Me encanta, o sea, alternar hombre-mujer, pero no sentar las parejas juntas. Muchas veces llegan invitados que dicen, ¿y por qué? Yo quiero sentarme al lado de mi esposo. Y yo, no, se sientan. Para que socialicen. Claro. Y siempre pasa chulísimo y se dan chulísimas las actividades así. O sea, que son como que pequeñas ideas que pueden coger y que la verdad es que funcionan. Ok, ¿y te ha tocado recibir personas extras que no estaban contempladas? Claro que sí. ¿Qué se hace en ese caso? No, nada, fluir. No, mira, o sea, obviamente, mientras más uno se expone a recibir gente, más cosas a uno le pasan. Sí. Pero sí, o sea, a mí me ha pasado que otros invitados han invitado invitados sin ni siquiera consultármelo. Por suerte me pasó... Por suerte, las 2 veces que me ha pasado han sido actividades muy casuales. Okay. Donde no necesariamente había montaje de mesa. Claro. Por suerte. Pero en esos casos, si me pasa, correr a poner un puesto adicional. Y feliz de la vida, sonrisas. Y en ese caso, por ejemplo, si te pasa de que un invitado llega con personas adicionales y tú tenías asignado asientos, retira todos los place cards y agrega el asiento adicional y olvídate de tu planning, de lo que tú tenías. Que se siente como quieran. Es que todo el mundo se siente como sea. Porque esa persona que llegó adicional, o sea, muy mal, pero al final del día se va a sentir mal de sentarse en una mesa sin un place card cuando todos los demás lo tienen su asiento asignado. Entonces son cositas que uno tiene que buscarle la vuelta y aprender a fluir, aunque luego uno quiera ahorcar a la persona que invitó. Y entonces en ese caso tú tienes como que adicional, o sea, si tú por ejemplo rentaste en esa ocasión, tú rentas adicional por si eso pasa, ¿no? Yo por ejemplo lo que hago es que veo si, por ejemplo, yo tengo mi comedor de mi casa, ¿verdad? Pero en la cocina yo tengo un comedor más chiquito. Okay. Entonces lo que hago es que si esa persona adicional, una más llegó, cojo, por ejemplo, tengo mi comedor de 14 y ponte tú que la cena era de 18 y yo tengo una mesita de 4, ¿verdad? Y alquilé mi mesita con sus sillas. Entonces lo que hago es quito las 4 sillas que alquilé y pongo las sillas del otro comedor o en su defecto combino, mezclo las sillas de ese comedorcito adicional como para que se sienta que fue adrede. Claro. No que estoy rellenando con una, exacto. Si la mesa era de 4 y ahora es de 5, entonces pongo 2 sillas de una y 3 de otra. Y las alterno para que se sienta como que es algo adrede, ¿no? Claro. Pero esas son las cosas que a veces yo digo que los invitados de verdad tienen que ponerse en el zapato del anfitrión. Claro. Porque además los invitados en algún momento han sido anfitriones, entonces no se imaginan lo que hace eso, lo que hace llevar una persona adicional que no estaba previamente planificado. O sea, ¿cómo eso? Porque no es que la comida no va a dar, no es que la bebida no va a dar, claro. Es que tú no sabes cuál era el plan de ese anfitrión de manera inicial. Entonces, hay que ser como que considerados. Y mientras más nueva sea la anfitriona, invitados sean más considerados. Claro, porque se va a poner más nerviosa. La pobre, o sea, yo no me quiero imaginar, porque eso ahora después de 12 años de casada, que yo... vamos a hacer. Se resuelve, pero al principio, o sea, un invitado más, ¿y ahora qué hago? Yo no me quiero imaginar. No. O sea, el estrés para una pobre novia, ahora recién casada. O sea, que le pase eso. Sí, o sea, que hay que tratar de ser considerado. ¿Y tú tienes ayuda ese día? O sea, no eres tú nada más. Depende de la actividad. Hay actividades, por ejemplo, que yo obviamente con la ayuda que tengo en casa, con mis asistentes del hogar resuelvo, pero siempre yo digo que un camarero se supone que deben tener 10 personas. Entonces, es lo mismo para nosotras. Si nosotros somos la anfitriona y el anfitrión, nuestro esposo, no necesariamente es tan handy, digamos que nosotras tenemos la capacidad de atender 10 personas. Más de 10 personas, nosotros tenemos que tratar de buscar ayuda, ya sea un camarero o ya sea que le pidamos más ayuda a la persona que trabaja en la casa, que se involucre un poquito más en la recogida, en reponer el hielo, etcétera. Pero yo trato, mis actividades siempre son grandes, entonces hay veces que sí, o sea, más de 14 personas yo busco ayuda, pero yo les recomiendo a una persona que esté empezándose en este mundo de ser hostess, que luego de 10 personas trate de contratar a un camarero o que involucre 100% a la persona que trabaja en la casa.
¿Y tú cocinas tú o tú lo contratas? Yo depende. Hay actividades que yo cocino yo. A mí me encanta cocinar, que como te digo al principio yo no... Señores, o sea, si era por mí antes de casarme, yo comía galletica de soda feliz con tal de no tener que cocinarme nada. O sea, de verdad. Y es algo que yo lo he ido con el tiempo y de verdad yo lo disfruto plenamente. A mí me encanta hacer un barbecue. O sea, me fascina cocinar. Y muchas veces, por ejemplo, cuando me toca cocinar, en actividades, por ejemplo, el grupo de las mujeres, yo las jalo para la cocina. Les digo, vengan, acompáñenme, mujeres. Y también se crea un ambiente chulo en la cocina. Sí. Pero depende de la actividad. Hay actividades que yo no me siento cómoda cocinando porque cuando son muchas personas, cocinar para muchas personas demanda mucho tiempo de uno. Claro. Entonces, yo sí cocino, por ejemplo, cuando son 8 personas, 6 personas, pero ya más de ahí, no. 8 personas contándome a mí y a mi esposo. Okay. O sea, 6 y tú lo invitados haces más. Previo, como quiera. Hay cosas que yo adelanto. Okay. Pero, por ejemplo, hay cosas que no la puedo adelantar. Si voy a hacer un barbecue, la carne claro. no la puedo adelantar. Pero trato, por ejemplo, que los acompañamientos nada más sea, por ejemplo, calentarlos. O que al mismo tiempo que yo esté haciendo la carne... Porque al final del día, ese tiempo yo me estoy ausentando de estar con los invitados. Entonces, lo que yo haga en ese tiempo, en lo que dure es hacer la carne, tengo que tratar de resolver todo lo demás. Y de igual manera, por ejemplo, para ganar tiempo también, yo trato de poner, por ejemplo, si voy a poner un buffet, todo lo que sea frío, ponerlo antes. Ensaladas, todas las cosas que se coman o a temperatura ambiente, sacarlas desde antes, cubiertas con papel plástico, que nada más sea como que quitárselo. Y punto, para poder adelantar y ausentarme lo menos posible de estar con mis invitados. Y en ese barbecue, cuando tú haces barbecue, no involucras como que a los invitados en ese... Generalmente ellos están ahí conmigo. Como un compartir, ¿no? Exacto, están como ahí compartiendo. Pero yo soy como muy hands-on, o sea, yo soy muy... A veces me da una risa porque me dicen, que Carla, mis amigas me dicen, yo ni te voy a decir que si te ayudo, pero para que no digas te ayudo, y yo... Ustedes saben la respuesta. Y tu esposo se involucra también en esa parte. Él es más como entertainer. Él es como no a la parte de la música, la parte, por ejemplo, él está pendiente de la bebida de la gente. O sea, como que nosotros con el tiempo y de manera orgánica nos hemos como repartido los roles. Sin asignárnoslos, pero ha sido como que él el que se encarga de poner el del ambiente. Siempre es él. Y no le ha tocado a él como que hacerte una sorpresa en el que él tenga que hacerte todo a ti. No. Anótalo ahí. Lo vamos a poner. No, mira, él ahora, por ejemplo, él no sabía cocinar nada. Y él ahora, por ejemplo, ya le hace una pasta. O sea, como que ya, después de muchos años, le está saliendo como la gana de comenzar a aprender a cocinar. Claro. Porque imagínate, o sea, con tantas actividades que nosotros hacemos y él está súper proud de su pasta y es verdad que le queda buena. Bueno, importante que el plato que sabe hacer le quede bueno. No, pero sí, o sea, yo creo que es importante nosotros tratar de siempre crear un equipo. O sea, la hostess, no es solo la hostess, también está el host. Y es importante que aunque el host no necesariamente o sepa cocinar, o sepa fregar, o sepa montar una mesa, o lo que sea, pueda asumir ciertos roles para también quitarle un poquito de estrés a la anfitriona y poder complementarse, porque al final del día son 2 personas que son los dueños de la casa. Claro. Entonces es importante tratar de crear un equipo y un equilibrio y saber quién es bueno en qué. Y tratar obviamente de respetar eso. O sea, yo sé que tú eres buena en tu cocina, yo te puedo ayudar, pero yo soy buena en la música, entonces déjame eso a mí. Y respetar los roles de cada quien, que a veces nosotras como anfitrionas queremos como acapararlo todo. Sí. Y no es bueno. No. Entonces, no, porque nos vamos a volver locas. Entonces, bueno, tratar de dejar y también dejar fluir. O sea, señores, los eventos, las actividades, una cena, una comida... o sea, la perfección no existe. Y al final del día, nosotras somos lo que sabíamos que estaba planeado. El invitado no tiene ni idea de que tú ibas a hacer una lasaña y se te quemó. Y al final tú decidiste pedir pizza y hacer un pizza night. O sea, nadie sabe realmente lo que pasa. Entonces uno a veces se pone... Y eso uno se lo transmite al invitado. Igual, por ejemplo, se rompió algo y ya. O sea, luego de que algo se rompió... ya no hay nada que hacer, ya está roto. Entonces no hacemos nada con mortificarnos, que nos rompieron una copa. Bueno, duele, sí, qué pena, pero ya en ese momento no hay nada que hacer. Claro.
O sea que... Qué bueno que tú dices eso de la pizza, porque esa era mi próxima pregunta. Si tú pides delivery. Bello, tú lo sacas de donde los empaques y lo pones espectacular. Okay. Claro, yo por ejemplo, yo pido delivery, o sea, cada rato, por ejemplo, sobre todo ya cuando son actividades que se, vamos a decir, se extienden, pizza, empanadas, ahora eso puesto bellísimo. Claro. Una canastica a las empanadas, linda con su salsita al lado, porque al final todo es como la presentación, no es tanto... Claro. No es tanto lo que tú brindas. Yo siento que el que va a una actividad, a una cena o a un almuerzo, lo que vas a pasarla bien. No, yo no creo, puede haber personas, pero yo no creo que la mayoría de las personas está tan pendiente a que, ay, lo que nos brindaron fue una empanada o sea, la gente lo que va a disfrutar y a pasarla bien hasta contigo. Y el que te quiere sobre todo. El que tú invitas a tu casa es porque tiene algún tipo de cercanía contigo. Exactamente. Entonces, como que hay que relajarse un poquito. Y a veces, si te voy a ser sincera, a veces a mí me da miedo que lo que yo proyecto o lo que yo comunico en mi comunidad, a veces la gente coge el estrés de que todo tiene que ser como súper perfecto, el mejor catering, el no sé qué. Y siempre que lo hablo en los workshops y todo, y lo digo, o sea, primero, cada quien con sus posibilidades y cómo pueda hacerlo y donde pueda hacerlo y todo. Y segundo, cada quien hace las cosas a su forma. Como estábamos hablando ahorita, cada anfitriona es totalmente distinta. O sea, somos individuos. O sea, como yo hago las cosas, tú no las vas a hacer necesariamente igual. Y tú no tienes las cosas que yo tengo, o tú eres recién casada, o quien está oyendo el podcast es recién casado. No puede pensar que en un mes, en 2 meses, ni van a montar una mesa igual que lo hace de hostess y jamás, y todo lo contrario, siempre mi objetivo es como que inspirar, que tú coges y dejes, y en base a lo que tú ves, tú adaptes eso y lo puedas aplicar, porque yo sé que puede ser un poquito abrumador, y sobre todo porque no solamente es el rol de ser anfitriona, es lo que conlleva administrar una casa. Nosotras como mujeres tenemos tantos roles que asumimos, y el solo hecho de hasta tener que lidiar con los empleados de una casa, con que la casa esté perfecta, esté limpia, nosotros atender a nuestro esposo porque la sociedad nos lo ha impuesto que tenemos que ser esa housewife perfecta, que lo atendemos, que entonces son muchos retos. Entonces yo creo que las actividades sociales deberían de ser como un desahogo para nosotros, disfrutar lo que hemos creado, esta casa que nosotros creamos, que nos dio mucho sacrificio tenerla, este matrimonio que está empezando. Entonces, como que bajarle un poquito al estrés y disfrutárselo más y cogerlo más relajado. No, eso, o sea, yo creo como que si me dijeran, Carla, ¿cuál es tu mayor consejo? Que se relajen. No, de verdad, es el mejor cierre. O sea, de verdad que se relaje, porque, señores, ser anfitriona debería ser un disfrute. Claro, no si es un estrés, mejor no se hace. Claro. Aunque al inicio tiene que haber su Claro, es un pequeño estrés, pero si tú ves que ya tú vas por la 8ª actividad y todavía para ti es horriblemente estresante, siéntate, analízate qué tú estás haciendo mal. Organízate como hablamos ahorita y disfrútatelo, gózatelo. Es como la boda. Las bodas se gozan más cuando los novios se gozan la boda. Así es. O sea, es exactamente lo mismito con esto. Y el que esto. va a compartir tu casa quiere compartir contigo. Claro, 100%. Totalmente. ¿Y cuál, para cerrar, es como que un tiempo que tú consideras prudente para que alguien como que comience esa actividad en su casa después de casarse? Yo diría que por lo menos un mes luego de... Sí, para poder organizarse entre ellos. No, y además, primero, tú estás en un proceso de adaptación donde tú estás todavía recibiendo regalos, organizando tu casa, adaptándote a tu pareja. Si contrataste a una asistente del hogar nueva, enseñando, o sea, poniéndote de acuerdo con ella y aprendiendo la logística de la casa, qué funciona, qué no funciona. Yo creo que un mes es como un periodo prudente para comenzar a comenzar a invitar invitados. O sea, pero yo sé que es difícil porque entre los papás, los suegros, y los amigos. Los amigos de la casa. Exactamente, es difícil. Pero yo diría que un mes es como lo ideal. Ok. Gracias, Carla, por venir. Ay, yo feliz. Esos consejos tuvieron. Mira, hasta yo aprendí que tengo pila de casada. No, yo feliz de estar aquí, que se repita pronto. Me invitas cada vez que quieras. ¿Y dónde te pueden seguir?
me pueden seguir en The Hostess Place en Instagram. O sea que ahí pueden seguir cogiendo tips e ideas. Así es. Gracias, Carla. Gracias. Y a ustedes recuerden que pueden ver en YouTube el episodio para que vean a Carla también. Escuchar en Spotify y Apple Podcasts. Bye, bye. Bye.